Bien, el siguiente tema que vamos a estar viendo son los éteres. ¿Y cómo vamos a identificar a los éteres de los demás grupos funcionales o de los demás compuestos orgánicos? Bien, la estructura de los éteres es un grupo o un oxígeno enlazado a dos cadenas carbonadas mediante enlaces sencillos, el cual va a estar representado de la siguiente manera. Así va a ser su estructura. Recuerden que la R me va a representar una secuencia de cadenas o una secuencia lineal, que puede ser una secuencia lineal ramificada de cadenas carbonadas, ¿sí? Uniones de átomos de carbono, siempre y cuando cubran tetravalencia. Bien, ahora, ¿cómo los vamos a nombrar? Dependiendo la cadena, vamos a ir identificando cadena más grande y cadena más pequeña. Va a haber dos maneras de nombrar a estos compuestos y vamos a realizar un ejemplo para que quede comprendido la nomenclatura. Bien, entonces vamos a tener dos tipos de nomenclatura. Número uno, o nomenclatura número uno, es identificar las cadenas. Aquellas cadenas con menor número de átomos de carbono lo vamos a nombrar como un sustituyente, pero como es un éter, los sustituyentes o estos grupos los vamos a nombrar alcoxi, es decir, que el término le vamos a poner a la nomenclatura le vamos a dar ese término, oxi, ¿sí? Los sustituyentes van a ser denominados o van a estar integrados a un grupo que pertenece a los éteres, que van a ser aquellos sustituyentes y van a llevar el término oxi, pertenecientes al grupo de los alcoxi. Cuando escuchen, es un alcoxi, bien, estamos hablando de un éter. Bien, el que tenga la numeración o la cadena más pequeña va a ser nombrado un sustituyente. Y como aquí, o un radical, o como en este caso, tengo al lado del oxígeno, tengo una cadena de 3 átomos de carbono y tengo una de un átomo de carbono. Bien, como el menor es recuerden que va a provenir del metano, como solamente es uno, pero estoy en un éter, por lo cual se va a llamar metoxi. Recuerden, dependiendo la cantidad de átomos de carbono y el término que le vamos a dar. Podemos encontrar metoxi, etoxi, propoxi, butoxi, pentoxi, toxi, heptoxi, dependiendo la cantidad de átomos de carbono que tengamos. Pero recuerden que este término se le va a dar a aquella cadena que esté unida al oxígeno y que tenga la menor cantidad de átomos de carbono. Bien, y aquella que tenga la cadena más larga, pues se le va a dar el nombre normal. Entonces, este ejemplo, ya identifiqué, el metano es la cadena más pequeña, entonces ese compuesto en esa nomenclatura será el metoxi, 1, 2, 3, metoxipropano, ¿sí? La cadena es un alcano, se queda tal como está. Lo que me va a identificar que es un éter es el término oxi, ¿sí? De oxígeno, metoxi, que es el radical que va a estar unido a esta cadena. Bien, la segunda es identificar las cadenas. Esta va a ser más fácil. Voy a identificar las cadenas. Bien, pues aquí tengo un metil, como si fuese un radical, un metano o un propano y un propil. Recuerden que como van a ser, el grupo funcional es el oxígeno, estos los vamos a nombrar como si fueran radicales, ¿sí? Entonces, y ya identifiqué cadenas. El segundo punto es el orden alfabético. ¿Cuál va primero, metil o propil? Metil, ¿verdad? Y después le vamos a dar el término éter. Bien, número 1 ya identifiqué cadenas. Número 2 ya tengo orden alfabético, por lógica iría metil propil y el término éter. Bien, entonces este compuesto también es llamado metil propil éter.
Y esta es los dos tipos de nomenclatura que vamos a encontrar para estos compuestos. Vamos a realizar más ejemplos para que estos compuestos esté más claro su nomenclatura. Bien, en nuestro siguiente compuesto pues tenemos dos cadenas y creo que es obvio identificar cuál es la cadena con menor número de átomos. En este caso ya tengo una cadena que voy a tener un radical. Bien, vamos a ver qué va a proceder en este caso. En la nomenclatura número 1 vamos a buscar al radical que va a pertenecer al grupo alcoxi. Recuerden que es aquel que tenga la cantidad menor de átomos de carbono en su cadena, por lo cual lógicamente es el etano que tenemos de este lado y lo vamos a nombrar etoxi. Bien, primera nomenclatura tengo el etoxi y ahora guión va a ir mi cadena más larga. Ojo, en este caso tenemos un radical y debemos identificar la menor posición para el radical. Pero aquí el carbono número 1 va a ser aquel carbono que esté unido al oxígeno, ¿sí? Siempre, si tengo un radical, el carbono número 1 es aquel que está unido a mi grupo funcional, que en este caso es el oxígeno. Entonces, aquí voy a tener el carbono número 1, 2 y 3. La cadena puede ser de 4, ¿sí? Podemos tomar 4 así o 4 así. Al final me va a quedar el radical en la misma posición. Entonces lo vamos a considerar lineal y ya voy a identificar que este va a ser un radical. Bien, entonces ya encontré el radical del grupo, que sería el etoxi, y voy a separar la cadena base, ¿sí? Entonces, etoxi, 3-metil, 1, 2, 3, 4. Tiene una cadena de 4 y son enlaces sencillos, por lo cual es un alcano. Etoxi 3-metil, butano, ¿sí? Bien, ahora, esta es la nomenclatura número 1. La nomenclatura número 2 es identificar ambas cadenas y por orden alfabético vamos a escribirlas. Entonces, de este lado tengo al etano y de este lado, pues la cadena base es ¿qué? El butano. Bien, el butano tiene un radical, ¿en qué posición? En el 3, 3-metilbutano, 3-metilbutano. Ahora sí, la cadena principal pues es el butano y de este lado tengo el etano. Orden alfabético. Bien, pues va a ir primero el butano. Entonces, la segunda nomenclatura es identificar cadenas, escribirlas en orden alfabético y poner la palabra éter al final. 3-metilbutano. Recuerden que les vamos a dar ese término de radical. Entonces aquí es 3-metil, butil, etil, éter. ¿Sí? Bien. Y en este ejemplo serían las dos nomenclaturas para el éter. Realizaremos otro ejemplo. Bien, tenemos dos ejemplos en la pizarra. El primero es el grupo, recuerden el éter, el grupo, el oxígeno, unido a dos cadenas de ambos lados, cuyas cadenas tienen dos átomos de carbono, por lo cual de ambos lados pues es etil y etil. En este caso, la primera nomenclatura podemos aceptar cualquier cadena, es la misma. Y le vamos a dar el término oxi, ¿sí? Recuerden, entonces este es el etoxi. Recuerden, etoxi, y ahora sí, etano. Etoxi, etano. Recuerden ese término etoxi para aquellas cadenas
de menor cantidad de números de átomos de carbono que están unidas al oxígeno. Y la otra le vamos a dar el nombre normal, el nombre común, si es un alcano, un alqueno o un alquino. Bien. Ahora recuerden que podemos tener etoxi, propoxi, que es del propano, butoxi, que proviene del butano, si tiene 4, pentoxi, si tiene 5, y ese término es el que se le va a ir dando a cada una de las cadenas, dependiendo si tengo alguna con mayor cantidad de átomos de carbono. Bien, entonces aquí como son las dos, tienen 2 átomos de carbono, los dos son etanos, pues no hay problema, ¿sí? Podemos nombrar una, darle el término oxi y la otra se queda como etano. Entonces este es el etoxietano o la siguiente nomenclatura sería etil-etil-éter, ¿sí? Pero recuerden que cuando tenemos dos cadenas similares, pues lo reducimos a un solo término que es el di. Entonces, aquí podemos nombrarlo como dietiléter y así se queda este compuesto. Dietiléter. Bien. La siguiente estructura o cadena o compuesto, chequen que aquí tengo a una cadena o un radical, puede ser, de 4 átomos de carbono. Bien, y aquí tengo una de 3. Ahora, este que tengo aquí es el terbutil y el que tengo acá es el isopropil, ¿sí? Bien, ahora el terbutil tiene 4 átomos de carbono y el isopropil tiene 3 átomos de carbono. Por lo cual, recuerden que el término oxi es para aquel que tiene menor número de átomos de carbono. Por lo cual será el isopropoxi, recuerden, isopropoxi. ¿Por qué iso? Porque está enlazado en el carbono secundario. Si estuviera lineal y estuviera en el carbono número 1, si estuviera lineal y estuviera en el carbono número 1, sería el propil, por lo cual sería propoxi. Pero está en el carbono secundario, por lo cual es un isopropil. Y le vamos a dar el término oxi, por lo cual será isopropoxi. Bien, entonces la primera nomenclatura será isopropoxi. Y ese es un terbutil, pero le vamos a dar el terbutano. 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 Bien. Entonces tenemos el isopropoxiterbutano. Si nosotros queremos nombrarlo como una cadena tal, pues tendríamos a que al dimetil etil, ¿sí? Pero para hacérnoslo más fácil, pues recuerden que esa estructura es del terbutil y le vamos a dar ese término terbutano, isopropoxiterbutano. Ahora, la siguiente nomenclatura, recuerden que es por orden alfabético y vamos a tener al isopropil terbutil, por lo cual creo que así es ese orden. Y entonces la siguiente nomenclatura, los voy a colocar aquí para que la vean, será isopropil terbutil éter. ¿Sí? Creo que a algunos se nos hace más fácil este tipo de nomenclatura, solamente es identificar las cadenas y después ordenarlas por orden alfabético y darles el término éter. Bien, realizamos otros ejemplos para quedar ya o cerrar con este tema y los vamos a realizar enseguida.
Bien, nuestro siguiente compuesto, pues son cadenas que ambas tienen radicales. Y vamos a identificar las cadenas para poder realizar las dos nomenclaturas que tienen estos compuestos. Bien, entonces vamos a identificar la cantidad de átomos de carbono que tiene mi cadena. Y entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Para ambos lados tenemos una cadena de 5 átomos de carbono. Y en la segunda vamos a tener 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Bien, la cadena más larga es de 4 átomos de carbono. Bien, entonces creo que es lógico cuál se va a quedar con el término oxi, ¿verdad? Aquella que tiene 4 átomos de carbono. Y ahora vamos a identificar en qué posición están sus radicales. Recuerden que el carbono número 1 es aquel que está enlazado al oxígeno, por lo cual este que tengo aquí es el carbono 1. Bien, entonces, ¿dónde están los radicales? En el carbono 2. Y tengo que es 2,2 dimetil, porque son metiles, solamente tiene un átomo de carbono este radical. Y la cadena es de 4, por lo cual será butoxi. 2,2-dimetil butoxi, separo. Y entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Bien, ojo. Entonces, 2, 4, 5. Pero la cadena está enlazada en el segundo átomo de carbono, ¿sí? Entonces, si checamos, recuerden que tenemos que darle la posición número 1 a ese átomo de carbono. Bien, ahora, este compuesto que tengo ahí puede ser el secpentil. El secpentil es un radical de 5 átomos de carbono enlazados en un carbono secundario. Entonces, este que tengo aquí es el secpentil. No lo puedo nombrar pentil porque recuerden que aquel átomo de carbono número 1 debe de estar enlazado al oxígeno. Entonces, este no lo puedo nombrar como un pentil. Debe de ser el secpentil. Bien. Entonces, aquí tengo el secpentil que tiene un radical. ¿En qué posición? En la posición 1, 2, 3, 4. En la posición 4. Y en la posición 4 tengo al 4-metil secpentano. Secpentano, ¿sí? Ojo, secpentil le damos cuando es un radical. Pero en este caso va a dejar de ser radical y le vamos a dar el nombre como si fuese una cadena base. Aunque su función sí es como si fuese el radical porque nuestra base es el oxígeno. Pero recuerden que si tiene enlaces sencillos, les vamos a dar el término ano. Bien, esta es la primera nomenclatura. La segunda nomenclatura es identificar las cadenas y por orden alfabético. Por lo cual creo que sería igual este mismo, ya que el butano, que es la cadena base, pues va primero que el pentano, que es la segunda cadena. Bien, entonces, este va a ser en la siguiente nomenclatura el 2,2 dimetil butil. Aquí sí vamos a nombrarlo como si fuese radical, porque le vamos a dar el término o le vamos a anotar el término del grupo funcional o del compuesto que estamos hablando. 2,2 dimetil butil, coma, entre paréntesis para que separemos, 4 metil, 4 metil secpentil, y ahora sí, el nombre de la cadena base que es un éter. ¿Sí? 2,2 dimetilbutil, 4 metil secpentil éter. Bien, entonces espero que ya haya quedado claro este tema. Igual el día de mañana
nos vamos a estar conectando para aclarar todas las dudas. Para ello ya debieron de haber visto este video y el día de mañana solamente se aclaran aquellas pequeñas dudas y vamos a seguir al tema de ésteres.